Perfecto. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Yo soy Jesús Martínez Obed de Costa Rica y soy un entusiasta de las hernias. Trabajo solo en hernias y pared abdominal en mi hospital Calderón Guardia en San José. Ok, me tocó la parte, digamos, un poquito más aburrida en la que nadie quiere hablar, que es la optimización preoperatoria, pero es una de las partes más importantes. Es aquella donde se puede hacer un cambio extra a todo esto que hemos hablado de separaciones de componentes, posiciones de las mallas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente no tengo ningún conflicto de intereses que declarar. Optimizar básicamente va a ser conseguir que algo llegue a la situación óptima o de los mejores resultados posibles. Entonces, como optimización preoperatoria, ¿qué vamos a entender? Vamos a entender todas las acciones que se llevan a cabo antes de una cirugía para mejorar los resultados postoperatorios. Pero hay múltiples formas de definirlo, algunos le han llamado prehabilitación, lo cual no es correcto. En el libro de Novitsky, en el 2016, nos dice que es eliminar o mejorar los factores que inhiben la cicatrización. Tenemos que ir más allá, no es solo eso, es mejorar también las complicaciones médicas y sobre todo va a tener una influencia muy importante en aquellos pacientes con hernias complejas, que son los que más van a estar deteriorados. Ya tenemos guías, consensos, como este consenso de Delphi que salió hace un año, básicamente que habla de algunas cosas, pero con muy bajo nivel de recomendación. Ese es el punto. Muchas de las cosas son extrapoladas desde otro tipo de cirugías, como cardiovasculares o abdominales mayores. Y también tenemos una intención de la parte de la European Hernia Society en la parte de prehabilitación, aunque toca realmente todos los temas. Vamos a hablar por encima nada más. ¿Es distinto el ERAS a la optimización preoperatoria? Pues no, no es distinto. Ambos tienen la misma idea, solo que ERAS se trasciende más allá durante la cirugía y más allá de la cirugía. Y la optimización va a tener unos puntos específicos a la cirugía de pared abdominal como tal. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que estos son los básicos que tenemos, como el tratamiento de la desnutrición, las comorbilidades, el tabaquismo, la glicemia, la diabetes, pero sí vienen apareciendo otras partes que ya insistan en ERAS, pero que también nos interesan a nosotros como cirujanos de pared abdominal. Las comorbilidades es parte del protocolo de cirugía segura, ¿ok? Todos los pacientes que tengan comorbilidades deben ser compensados, ya sea por el cirujano, por el médico internista, por el cardiólogo, lo que sea, buscando la manera ideal de tener el paciente. Sobre todo los anticoagulantes y los antiagregantes plaquetarios nos dan problemas, entonces esto tiene que contradecirse en el momento antes de la cirugía. La desnutrición ya está totalmente tocada en los temas y todos los pacientes que tengan desnutrición, ya sea sarcopénica porque son obesos o desnutridos como tal con albúminas bajas, deben ser tratados antes de con suplementos nutricionales. ¿Ok? Pero ¿cuál es la adherencia de esto? Porque la parte de la obesidad y la parte del tabaquismo es sumamente frecuente. Y en este estudio de Delaney, que ha estudiado mucho esta parte, por cierto, notaron que la adherencia en 15.000 pacientes por 454 cirujanos en Michigan andaba solo en obesidad y tabaquismo entre un 51 a un 75%. Y que aquellos cirujanos que se adherían menos tenían más visitas a los pacientes a emergencias y tenían más complicaciones postoperatorias. Y estamos hablando de las cosas que ya están dichas hace muchísimos años. ¿Okay? Y no solo eso es el problema. ¿Cuántos números no hemos visto hoy? ¿Cuántas complicaciones no hemos visto hoy con números muy dispares? ¿Okay? ¿Cómo voy a comparar algo cuando no tengo un estándar? Entonces, Coker-Lin en el 2019, en el Access Project de la parte de certificación en cirugía de hernia, intentó dar pues algunos números que nos ayudan a guiarnos, aunque esto hay que decirlo, esto es para toda hernia ventral, no solo es para hernias ventrales complejas, donde la parte de optimización es la parte más importante. Entonces tenemos que el evento de sitio quirúrgico, yo lo traduje así porque es más fácil que ocurrencia de sitio quirúrgico, anda como en un 10.5 para el abierto, la reintervención menos de 10 y la recidiva menos de 5%. Entonces, los conocidos por todos, el tabaquismo, la obesidad y el control de la diabetes. El abuso de sustancias tiene un problema fundamental a la hora de los eventos de sitio quirúrgicos y las infecciones. El tabaco puede dar isquemia a los colgajos, entonces se debe suspender al menos 4 semanas. Aquellos que tengan clínicas de cesación de fumado tienen mejores resultados. Nosotros tenemos una muy buena clínica de cese de fumado en nuestra institución pública y que logra hasta un 74% de cese de fumado en los pacientes que completan los programas, y esto nos ha ayudado muchísimo. El alcoholismo evidentemente no se puede dar, ya hay estudios bastante sobre eso, y las otras sustancias como alguna droga de uso lúdico tampoco se deberían consumir antes de la cirugía. Y si vamos a la obesidad, donde vamos a tener una charla específica de esta parte más adelante,
lo único que tenemos de números prohibitivos es un índice de masa corporal mayor de 50. Ahí sí no lo hagas porque casi que se equivale la recidiva y las complicaciones al momento de la cirugía, pero sí que hay otros números que nos están diciendo dónde podemos operar a los pacientes. Tenemos que saber que estos pacientes tienen altos eventos de sitio quirúrgico, altas infecciones como tal, y la recidiva aumenta 1.1 por cada punto que aumenta el índice de masa corporal sobre 30. Entonces hay que juzgarlos muy bien. Okay. Ahora, ¿cuál es el problema del paciente obeso? Que este sí que tiene que esperar más para esa preparación preoperatoria. Entonces, a veces los síntomas son muy importantes y no se puede esperar tanto. Entonces hay que ser muy juicioso en esta parte. Y lo otro es el control glicémico. Ya esto es un número conocido por todos, aunque la literatura dice que la hemoglobina alfa 1 glicosilada puede rondar entre 8 a 6.5. Con 6.5 con mucho menos eventos de sitio quirúrgico, sobre todo la infección, porque la glicemia interviene en esta parte de inflamatoria sobre la herida y sobre la función de los leucocitos. Okay. ¿Qué pasa con los pacientes que son diabéticos muy mal controlados o difíciles de controlar? Hemos tenido casos donde la glicemia, hemoglobina alfa 1 glicosilada, no la logramos controlar bien, pero si logramos tener una glicemia de menos de 150 perioperatorio, 15 días, un mes antes, y después de la cirugía, estamos logrando un control. Esto es un punto muy importante a analizar. Si vamos más allá, encontramos la profilaxis de antibióticos. Esto atiende mucho a los protocolos locales. ¿Okay? Todos tenemos perfiles distintos, todos tenemos unas bacterias distintas, entonces hay que seguir las recomendaciones. Pero el MRCA es algo que se practica muy poco, digamos el tamizaje por. Incluso hay artículos que han planteado decir, hagámosle tamizaje a todos los pacientes. No, pues no, no es tan así. ¿Qué es lo que pasa? La cirugía protésica, sobre todo la cirugía herniaria, con MRCA casi que garantiza una explantación de malla porque es uno de los factores de riesgo más altos para explante de malla. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? Este estudio de Tawari dice que hasta un 30% de los pacientes con hernias ventrales pueden tener tamizaje positivo por MRCA. Y si tenemos un tamizaje positivo, los pacientes que no se tamizan pueden tener hasta 4 veces más riesgo. Entonces, ese tamizaje positivo nos obliga a descontaminación con vancomicina y mupirocina en algunos casos, depende del protocolo local. Por ejemplo, en mi caso no me los han aprobado la mupirocina nasal, pero le damos vancomicina al menos. Y la otra parte es la inspirometría. Aquí empiezan las extrapolaciones. Ya hay muchos estudios de Katsura y este otro que es de Cassidy, donde en cirugía abdominal mayor y en cirugía cardiovascular, la inspirometría dada 2 semanas a 4 semanas antes disminuye un 50% las complicaciones pulmonares. ¿Quiénes se benefician? Los pacientes con hernias realmente complejas, esos pacientes donde el diafragma tiene un problema, está corrugado, no se está expandiendo bien, y usted lo va a someter a una presión postoperatoria importante. Entonces, prepararlos lo ayuda al paciente a que salga más adelante con menos atelectasias y menos problemas. De nuevo, esto sí que es una extrapolación en este momento y se están llevando estudios a cabo con esta parte. De nutrición, como ya les dije, esto no tiene nada que ver con nosotros en este momento porque ya está muy trillado el asunto, pero sí la parte de ayudar al metabolismo. Por ejemplo, la nutrición y las maltodextrinas, ya hay estudios bastante nuevos donde dicen que el ayuno habitual de 8 horas, 12 horas antes de la cirugía, eso desaparezcalo, porque los pacientes van a tener problemas postoperatorios, pero cuando uno le da al paciente las maltodextrinas la noche antes y en la mañana, 2 a 3 horas antes de la cirugía, el paciente va a tener más beneficios, siente menos ansiedad, más saciedad y logra tener menos náuseas y vómitos en un postoperatorio, lo cual nos ayuda a una descarga más temprana del paciente. Y no solo esto, este estudio reciente de Risi, él logró notar que había una mejoría en la parte de la resistencia a la insulina y las pérdidas de nitrógeno estaban mejor. Y no solo eso, lo comparó con agua normal y sí que es verdad que el agua también ayuda, pero la parte metabólica, las maltodextrinas son las que más lo dan. Y si queremos manipular más los pacientes, de nuevo es extrapolación ahorita, no totalmente, la inmunonutrición como tal, que es el inmunés con esos elementos que estamos viendo ahí, logra disminuir las complicaciones de sitio quirúrgico como tal, que yo creo que es de los eventos que más nos preocupa a todos, hasta un 50%. Por lo tanto, vale la pena darlos. De nuevo, en esta parte sí que hay corriendo varios estudios, aunque hay algunos de 2018 que decían que todavía no estaba seguro, sí que vale la pena. La prehabilitación es un punto
que yo creo que nos debe importar muchísimo. No debemos ir solo hacia la cirugía. Realmente trabajamos con tendones, aponeurosis y músculos, ¿ok? Es el momento de creer que acelerar la curación de un músculo con prehabilitación, fortalecimiento, la parte cardiovascular, es importante para los pacientes. Y no solo eso, un tema que he visto muy poco tocado es la parte de la rehabilitación postoperatoria, pero no me va a tocar a mí. ¿Qué es lo que pasa? Estos pacientes que se logran armar con un fisioterapeuta 6 semanas, al menos 4 antes de la cirugía, y logran mejorar su estado cardiovascular y físico, logran mejores complicaciones en la disminución de las complicaciones en la parte médica. Como lo dijo Barberena, de nuevo es extrapolación en la cirugía abdominal mayor. Sí hay varios tipos de estudios que están andando. Por ejemplo, este de Renshaw de 2021 agarró varios pacientes y los comparó según su estadio de deporte. Aquellos que eran deportistas y tenían reparaciones de hernias ventrales tenían muchos menos eventos de sitio quirúrgico, se les daba descargas más altas e iban mucho menos a emergencia, o sea, no iban básicamente. ¿Okay? No voy a dejar de hablar de la parte de toxina y de la parte de Botox. ¿Por qué razón? Porque si estamos hablando de optimización, esta es una de las mejores y más importantes partes que nos puede dar. Este protocolo de uno de los profesores míos, el doctor Bueno, incluye ambas cosas. Y notaron que de 100 casos que lograban con esto, ellos sí hacen muy poca optimización, realmente en la parte de tabaco y obesidad, sobre todo es lo que más influyen, tenían 27% de complicaciones con hernias grandísimas, ¿okay? Con Tanaka más de un 20% y defectos muy grandes. Y si lo vamos más allá y buscamos la toxina sin el neumo, lograron comprobar con este estudio también del año pasado, donde los pacientes que tenían Botox disminuían sus complicaciones en comparación con aquellos que no se le ponía Botox y se le hacía SAC. Entonces, la toxina y el neumo definitivamente es parte de la optimización. Hablemos de la educación. No estoy de acuerdo yo con que aquel paciente que no bajó de peso o no dejó de fumar no se debe operar. Los pacientes se complican, hay estudios que dicen que un 20% de aumento del tamaño de la hernia, ¿okay? Por año, dependiendo del tipo de hernia, evidentemente. Entonces, pacientes hay que hablarlos, por lo menos en nuestro protocolo, en nuestra parte pública, si el paciente no baja de peso, no logra hacer algo, pues ni modo, se le explica, se pone en el expediente y se debe operar. Todas estas recomendaciones nosotros las llevamos para pacientes complejas. Un segundo, doctor, ya casi voy a terminar, y este es el protocolo, y nuestros resultados son 17.1 de complicaciones en 29 casos que tenemos del 22 para acá. Esto es una estadística preliminar. Entonces es muy importante, ¿okay? Hacer la optimización preparatoria, aunque no en todos los pacientes se hace, y la parte de las hernias complejas se beneficiarían sobre mucho más.